Bueno, vamos a continuar con nuestros tutoriales acerca de cómo hacer un juego en Pico 8, un juego de carreras, pero para poder continuar con todas las cosas que necesitan para hacer el juego, necesitamos hablar de dos conceptos importantes. Uno es cómo generar números al azar en Pico 8 y dos, cómo crear loops o bucles. Entonces, en este video vamos a hablar de esas dos cosas antes de continuar con el juego de carreras que estamos haciendo. Entonces, primer concepto, números al azar. Aquí tengo un nuevo archivo de Pico 8, no el juego de carreras que estamos haciendo. Luego vamos a integrar esas cosas al juego de carreras. Pero aquí tengo todo limpio para poder mostrarles esos conceptos. Entonces, resulta que en Pico 8 y en muchos lenguajes de programación existen una función que produce números al azar. En el caso de Pico 8 es esta función RND. RND produce un número al azar entre 0 y 1 sin incluir el 1. O sea, puede producir el número 0, 0.5, 0.999, 0.7, cualquier número al azar entre ese rango entre 0 y 1. Entonces, si yo tomo esta función y la guardo su resultado en una variable, así, pues esta función va a producir un número al azar que se va a guardar acá. Para poder comprobarlo, pues voy a escribir aquí print azar y voy a correr mi programa. Y aquí vemos que se produjo un número al azar, 0.1227. Y si presiono Control R o Command R, pues voy a volver a correr mi programa y se va a producir un nuevo número al azar. Y así si lo hago varias veces, cada vez que corro el programa, pues se está produciendo un número al azar distinto. Entonces esta función es muy útil para hacer cosas como partículas, elementos que sean más sorpresivos y que le dan más variedad al juego. Bueno, vamos a verlo después. Antes de avanzar, quería mostrar también lo siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, producir un número que no vaya entre 0 y 1, sino otro rango distinto, pues yo puedo multiplicar esta función por el número máximo que yo quiera obtener al azar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un número entre 0 y 10 sin incluir el 10, pues puedo poner RND por 10. Y ahora borré lo que había escrito acá. Y si yo vuelvo a imprimir, voy a ver que ahora mis números van entre 0 y 10. Miren, 4.48, 0.17, 7.53, 8.65, etc. Y si yo quiero quitar en la parte decimal, pues puedo envolver todo esto, el RND por 10, en otra función que se llama FLR, que va a quitar la parte decimal de mi número. Entonces, si yo vuelvo a correr mi código, ahora solo tengo un número entero que va entre 0 y 10. Entonces, esta función nos va a ser muy útil después cuando hagamos partículas y cuando generemos carros con los que nuestro carro de jugador se puede estrellar. Listo. El segundo concepto del que quiero hablar es de los loops o de los bucles, que es un concepto muy importante en la programación. Un loop es básicamente la repetición de una acción muchas veces, una y otra vez. Nosotros normalmente en programación podemos definir cuántas veces queremos repetir algo y así podemos evitar tener que escribir el código 20 veces. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar varios carros que son los contrincantes de mi carro del juego, pues puedo hacer un loop que haga cada uno de los carros sin que yo tenga que escribir el código para cada uno. O si yo quiero crear una explosión en la que muchas partículas vuelan, pues sería muy tedioso tener que escribir em, código para cada una de las partículas. Entonces puedo usar un loop para que el loop haga eso por mí. ¿Cómo funciona un loop? Pues existen muchos tipos de loops, pero en este caso vamos a ver un tipo de loop que se llama un for loop. Entonces se llama for loop porque la palabra clave que se escribe para hacer el loop es la palabra for. Voy a escribirlo un poco mejor. P O R. Ahí está. Entonces es un for loop porque uno define cuántas veces se quiere hacer algo, cuántas veces se quiere repetir la misma acción. Entonces para poder usar un for loop, lo que tenemos que hacer es definir dos elementos. Primero, una cosa que podemos llamar un contador
o sea, una variable que va contando cuántas veces estamos haciendo el loop. Y otra cosa que va a ser un límite de nuestro conteo, o sea, otra variable o otro número que le diga a nuestro programa que ya no queremos que siga repitiendo el loop. Entonces necesitamos un contador y un límite. Ahora, ¿cómo le decimos a Pico8 que nos cree un loop con un contador y un límite? Pues es muy fácil. Si yo vengo aquí a Pico8, voy a borrar lo que escribí antes y digo porque es un for loop, y luego defino una variable que puede tener cualquier nombre, pero la convención y la forma más normal en la que se hace es que se pone la letra i. Entonces i va a ser mi contador por i es igual a 0, por ejemplo. O sea, yo quiero que mi contador empiece en 0 y que llegue hasta 10. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, quiero que mi contador empiece en 0 y quiero que su límite, o sea, que pare cuando llegue a 10. Entonces aquí voy a escribir do, que quiere decir haga lo siguiente 10 veces. Y luego voy a poner end. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que quiero hacer algo 10 veces. Y quiero que mi contador aumente de a uno en uno hasta que llegue a 10. O bueno, hasta que llegue a 9 para hacer algo 10 veces. Entonces, ahora aquí puedo hacer una acción que se repetirá. Entonces, por ejemplo, puedo decirle imprime, print, hola. Y si corro mi código, bueno, voy a borrar la pantalla antes. Voy a ponerle CLS para borrar el fondo de la pantalla. Perdón, voy a imprimir hola. Y entonces aquí, como pueden ver, se imprimió hola 10 veces. Si cambio este número y pongo 5, pues ahora se va a imprimir hola 5 veces. Entonces, solo con cambiar este número, que es el número de repeticiones o el límite, puedo hacer algo muchas, muchas veces sin tener que transformar demasiado el código. Entonces, concepto de un loop, va a ser supremamente útil para continuar con unas cosas que necesitamos hacer para nuestro juego. Eh, pero también hay otra cosa importantísima, y es que este contador i va a ir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando hasta que llegue a 5 o a 4. Entonces, si yo en vez de imprimir hola, imprimo i, voy a poder ver, perdón, si llega hasta 5, voy a poder ver cómo va aumentando mi contador. Entonces, si yo le pongo aquí que llegue a 20, pues ahí está contando hasta de 0 hasta 20. Si le pongo que llegue a 10, pues va a estar contando de 0 hasta 10. Entonces, este loop va a ser muy útil porque es una acción que se repite muchas veces, pero porque también nos está dando este contador i que va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Y podemos usarlo para varias cosas que vamos a hacer en el juego. Solo como recordatorio, i es una convención, pero en realidad yo lo puedo llamar como yo quiera. Lo puedo llamar cont de contador y va a seguir funcionando igual. Lo que pasa es que en los lenguajes de programación, pues se llama, normalmente este contador lo llaman i por la palabra índice, porque es como el índice del momento en el que estoy corriendo mi loop. Estoy en la primera vuelta, en la segunda vuelta, o en la vuelta 0, en la vuelta 1, en la vuelta 2, en la vuelta 3, etc. Entonces vamos a aprovechar este concepto de random y, o sea, de números al azar y de loops para crear distintas cosas en el juego. Pero para darles un ejemplo de qué se podría hacer, hay una función que se llama set con la que yo puedo, perdón, hay una función que se llama, um, tengo que revisar un segundo. um, hay una función que permite em, hacer un píxel. Entonces voy a buscar esa función
y voy a mostrarles cómo podemos poner, por ejemplo, muchísimos píxeles en, eh, en el juego. Entonces la función se llama pset, no solo set. Y entonces voy a decirle, por ejemplo, que haga un punto y tengo que darle aquí una posición X y una posición Y en donde quiero poner el punto y además tengo que darle un color. Entonces a X voy a decirle que sea un número al azar por 127, que es el ancho de la pantalla de Pico 8. Y le voy a hacer esto que vimos al principio, que es FLR para quitar la parte decimal. Y le voy a decir que es exactamente lo mismo, entonces voy a copiar esto. Y el color le voy a decir lo mismo, pero como no tenemos 127 colores, sino que tenemos 16 colores, entonces le voy a decir que haga un número entre 0 y 16, o entre 0 y 15. Y listo. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a repetir 10 veces esto. O sea, va a poner un píxel 10 veces en un lugar al azar y en un color al azar. Entonces, si pongo run, van a ver que generó 10 punticos distintos en toda la pantalla. Pero si ahora yo le pongo que genere 100 puntos, pues estoy produciendo 100 píxeles al azar. Y si ahora le pongo que ponga 1000, pues entonces simplemente cambio el número y hace muchísimas más veces esa acción. Voy a ponerle 10.000 y entonces ahora casi que llena toda la pantalla de píxeles de colores. Entonces vamos a seguir usando estos loops muchas veces porque son muy útiles para programar. Y vamos a seguir usando este concepto de números al azar también. Nos vemos en el siguiente tutorial.